Listo, entonces ya estamos grabando. Pero como les digo, no estoy transmitiendo en vivo, entonces si hay algún estudiante que en este momento, como los tengo acostumbrados que hago transmisión en vivo al mismo tiempo, en esta ocasión no pudimos porque no cuento con el internet, con los suficientes datos para hacerlas todo al tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces venimos con la trigonometría. En la clase pasada nosotros vimos cuáles eran las funciones trigonométricas y cuál era su definición, basados en el triángulo rectángulo. Entonces, vamos a hacer un rapidísimo resumen. Para el triángulo rectángulo, ¿sí? Y dejamos de tarea una serie de ejercicios que el objetivo de esos ejercicios es que yo me aprenda de memoria, ¿sí? Las características del triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces no importa qué letra yo le coloque aquí, le puedo colocar S, aquí le puedo colocar X, aquí le puedo colocar C, ¿sí? Y ahora entonces yo voy a hacer acá el ángulo. Entonces yo digo que este ángulo de acá, ¿sí? Y a ese ángulo le voy a poner un nombre. Entonces ese ángulo para mí, porque también puede ser cualquier nombre, yo les cambio los nombres ¿para qué? Para que ustedes recuerden que no importa el nombre que tenga, lo que interesa es cómo está organizado. Entonces a este le voy a poner el ángulo D, que lo único sí es que a los lados se coloca con letra minúscula y los ángulos se colocan con letra mayúscula. Bien, entonces nosotros tenemos eso. Aquí vamos a tener entonces cuando decimos lado adyacente, significa el ángulo, perdón, el lado que se encuentra al lado del ángulo. Esto es resumen o repaso de la clase pasada. Esto ya lo vimos. ¿Listo? Lado opuesto. Entonces nosotros decimos que el lado opuesto es el lado que se encuentra enfrente del ángulo. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos el ángulo D. Entonces, el adyacente es X, ¿sí? Y el de enfrente es C, ¿sí? Esos lados se llaman catetos. ¿Listo? Esos lados se llaman catetos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los catetos, ahí está. Y el lado más largo se llama hipotenusa. ¿Listo? Solo para triángulos rectángulos. Esto no me sirve para nada más. Solo triángulos rectángulos. ¿Y que quién era un triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo, uno de sus ángulos, 90 grados. Perdón. Uno de sus ángulos es de 90 grados. ¿Listo? Ahora, algunas leyes que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, es esta, que dice, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. ¿Listo? Eso es una ley. Eso se cumple para todos los triángulos, absolutamente todos los triángulos. Entonces, si la suma de los ángulos es 180 y ya hay uno que vale 90, pues los otros dos también van a sumar 90. ¿Listo? Eso es de ahí. Y esos ángulos que suman 90 se llaman ángulos complementarios. Los ángulos que suman 90 grados entre sí se llaman ángulos complementarios. ¿Listo? Todo eso son nombres que tenemos que tener en cuenta. Definiciones que siempre, eso es de memoria. Estamos haciendo un súper resumen. Entonces, las funciones denominadas cofunciones son, acá, cofunción, son aquellas cuyo valor es el mismo en la cofunción
complementaria del ángulo complementario. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hallar el otro ángulo. Entonces teníamos el ángulo D y ahora le voy a poner el nombre al otro ángulo. Entonces le voy a poner, como le puedo poner cualquier nombre, entonces le voy a poner el ángulo H o el ángulo L para que quede así. Entonces, ahí lo que me está diciendo es que L más D es igual a 90 grados. Entonces, son ángulos complementarios. ¿Listo? Y ustedes recuerden que todo esto yo se los estoy dejando por escrito. ¿Sí? Ustedes tienen estos archivos escritos allá, el archivo en modo de foto. ¿Sí? Entonces ustedes pueden volver y estudiar y aparte de eso les queda el video. Entonces ustedes tienen muchas maneras para poder estudiar. ¿Sí? Listo. Tenemos acá. Digamos que eso es lo que le sucede a las personas que estudian por validación. Ellos hacen en 8 meses todo el bachillerato, de todas las materias. Entonces, imagínense, no tienen tiempo para ponerse a hacer ejercicios, ni tareas, ni nada de esas cosas, porque están a la carrera llenándose de información. ¿Sí? Es más o menos lo que estamos haciendo acá con esta materia. Recorriendo todas las matemáticas de todo el bachillerato en una forma rápida. ¿Listo? Entonces, L más D es igual a 90 grados. ¿Sí? En este caso, en este triángulo, porque recuerden que no importan las letras, lo que importa son las condiciones. ¿Listo? L más D es 90 grados. Entonces, una cofunción son seno es cofunción de coseno. Y por eso se llama co. ¿Sí? Por eso yo la vez pasada les decía. ¿Sí? Luego tenemos tangente es cofunción de cotangente. ¿Listo? Y secante es cofunción de cosecante. ¿Listo? Entonces vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver, seno de D se escribe sen D es igual a, entonces va a ser la hipotenusa, que la hipotenusa en este caso es S, ¿sí? Y va a ser, el opuesto es C. Entonces cateto opuesto sobre hipotenusa, C sobre S. Ese va a ser el seno de D. Entonces, ¿qué pasa? El cateto opuesto del ángulo complementario es el adyacente del otro, ¿sí? Entonces, por eso es que son lo mismo, por eso son complementarios, por eso son cofunciones. ¿Listo? Esas son definiciones de la trigonometría, que de pronto uno después nunca en la vida las vuelve a usar, pero las tiene que tener en la cabeza. Entonces, coseno o cos de, ya no D, sino L, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? A lo mismo, a C sobre S. ¿Listo? Acá me equivoqué. C sobre S. ¿Listo? Y viceversa. Ahorita solo vamos a hacer una función, no vamos a hacer más. ¿Sí? Bueno, podemos hacerla ahí rápidamente. Si no entienden algo, de todos modos me explican. Uno trata de hacer una medio explicación rápida. Pero obviamente usted también sucede lo siguiente. Mire, a mí me ocurría en física. Yo llegaba y preguntaba y entendía. O a veces no preguntaba, pero sí entendía. Me iba a la casa. Cuando llegaba a la casa ya no me acordaba. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Pues busque libros o mire a ver qué hace. ¿Sí? En ese tiempo pues yo compraba los libros. Entonces me ponía a estudiar con los libros. O tenía los libros del bachillerato y me ponía a estudiar. Ahorita tenemos muchos libros en internet. Si por ejemplo usted
no le gusta estudiar en digital, le duelen los ojos, la cabeza, alguna cosa, porque también pasa eso. Entonces, sencillamente lo que hacemos es conseguir el medio, las bibliotecas, todo eso, y ahorita hay biblioteca domicilio, ¿sí? Para que uno no tenga que salir. O sea, hay muchas, muchas ayudas. Seno de L, entonces ahora vamos a ver seno de L. Entonces ahora es el otro, ¿sí? De L, ¿sí? Seno de L. Bueno, acá me equivoqué, lo que iba a colocar, debí colocar fue coseno de D, que es el mismo seno de L. Sí, vamos a ponerlo acá. Coseno de D. Sí, que me falta coseno de D. El coseno de D va a ser X sobre S. ¿Listo? Coseno de D va a ser igual a X sobre S. ¿Sí? Y acá lo mismo. Entonces acá va a ser X sobre S. El seno de L es el mismo coseno de D porque son cofunciones. ¿Listo? Esa es la definición de cofunción. Ya después con los años, si a ustedes les quedan gustando las matemáticas, uno se aprende eso de tanto uso. ¿Sí? Pero casi nunca le preguntan a uno definiciones. A uno casi siempre de una vez lo ponen es a hacer ejercicios. Sino que es bueno uno entender qué es lo que está haciendo. Profe, una pregunta, Dígame, ¿cómo ubica uno ahí los ángulos alfa o beta? el nombre de los ángulos es lo de menos. Usted no necesita que, por eso yo les pongo otros nombres. ¿Sí? Usted lo que tiene que tener en A, L y cuenta, D. usted lo que tiene O que sea, tener, usted lo que tiene que tener en cuenta es cuál es el lado opuesto y cuál es el lado adyacente del ángulo. Llámelo como lo llame. ¿Sí en este caso es D y L, pero cualquiera puede ser D o L o cualquiera, tiene el que una forma de ubicarlo. no, el que a usted se le ocurra, por eso le digo. Ese es el gran problema, que si usted se pone a aprender las cosas por el orden, a usted le cambian la letra y quedó loco. Mm, No, el orden es lo de menos. Usted lo que tiene que aprender es cuál es el lado adyacente a ese ángulo. Y mire, adyacente quién es el que se encuentra al lado del ángulo. Entonces, mire la gráfica como lo estoy mostrando. Si mi ángulo es D, ¿sí? ¿Sí ve por donde el lápiz le está rodeando a D? sí, Bueno, L es el ángulo. Y le dice lado adyacente, pues el del lado. X. El de enfrente. C. ¿Listo? Ahora me voy para el ángulo L. ¿Quién es el del lado? El adyacente. C. ¿Cierto? ¿Y quién es el opuesto? X. X. Eso es lo que usted tiene que saber, no más. Que si es alfa, que si es beta, que teta, no importa. Lo que importa es quién es el lado adyacente y quién es el lado opuesto de ese ángulo. Solo para triángulos rectángulos. ¿Listo? O sea, eso de alfa y beta son ángulos en cualquier posición. O sea, Claro, es el no, nombre que le dieron. ok, o sea, no tienen un No, orden, por así no decirlo, tiene ¿no? que ser siempre alfa y siempre beta, ¿no? Y no importa si va arriba o abajo, No importa. por así decirlo. No importa. A usted lo que le importa es que usted sepa cuál es el adyacente y cuál es el opuesto de ese ángulo. Ok. Yo lo puedo ubicar en cualquier lado para encontrar pues las medidas. Sí, señor. Ah, listo, bro.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces continuamos. Recuerde que este es un resumen de la clase pasada. Entonces, tangente y cotangente. Entonces decía, acá vamos a abrirle un espacio para acá porque si no, no cabe. Eso. Entonces acá tenemos tangente de D es igual. Entonces tangente, lado opuesto sobre lado adyacente. Entonces sería C sobre X. Porque el opuesto a D es C y el adyacente es X. Y la definición de tangente es lado opuesto sobre lado adyacente. ¿Listo? Y ahora cotangente. Entonces ahí es fregado porque hay unos que escriben solo cot, otro cotg, ¿sí? Entonces otros cotan, entonces ahí uno no sabe. Yo voy a escribir cot. ¿Listo? Cotangente de L es la misma tangente de D. Y acá tenemos la cotangente de D. Entonces es lado adyacente sobre lado opuesto, o sea, X sobre C, que en ese caso será lo mismo que la tangente de L. ¿Listo? Entonces si ve, uno ahí ya se va aprendiendo. ¿Y cómo se lo aprende? A punta de repetición. Dele, 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 dele. ¿Sí? Si usted no repasa, ni hace ejercicios, ni lee esto, no, no se lo va a aprender nunca. Y aquí sería lo mismo, X sobre C. X sobre C. ¿Listo? Ahora nos queda secante. Entonces la secante de D es igual a la hipotenusa sobre el lado adyacente. En este caso va a ser S sobre C. Perdón, sobre X. Sí. Y la cosecante de L es la misma. Es cosecante, más o menos o cosec. ¿Sí? Entonces la cosecante, a ver, de L es igual a lo mismo. Y entonces esto es como tener una tablita, pero que yo me la tengo es que saber de memoria. ¿Sí? No la puedo, o sea, no puedo tener a toda hora mi tablita a la mano. ¿Sí? A menos que ya sea para mi trabajo propio. ¿Sí? Entonces, digamos que estuviéramos en vivo y en directo, yo no les dejo sacar apuntes. ¿Sí? Porque se supone que nos debemos aprender
las definiciones. ¿Sí? Entonces no les dejo sacar apuntes. Listo. Entonces tenemos cosecante, secante y acá vamos a tener entonces al contrario. ¿Sí? Cosecante de D. Entonces ahí va a ser igual a, ahora va a ser S sobre C. ¿Listo? Esa es la cosecante. ¿Qué es? Hipotenusa sobre el lado opuesto. Y ahora al otro lado tenemos la secante de L. Va a ser igual. Y acá le voy a poner una línea para que se me separen. Así. Hacerle una línea acá así. ¿Listo? Permítanme que estoy sin gafas y me empezaron a doler los ojos. Discúlpenme en un momento, por favor. Ya. El computador me cansó hoy. Bueno, entonces, esa cosecante es la que teníamos ahí. ¿Listo? Y ahora entonces vienen una serie de identidades. Me voy a adelantar un poquito a identidades, que también ya hemos visto algunas cuando vimos el círculo unitario y cuando vimos la circunferencia. ¿Listo? Pues por ello yo les decía, nos estamos adelantando un poquito porque unos temas ayudan a los otros. ¿Listo? Entonces, dentro de esas identidades que se usan en las ecuaciones, entonces una identidad es lo mismo. Ecuación significa igualdad y una identidad también significa igualdad. Entonces, las dos significan igualdad. ¿Listo? Bueno, continuamos acá. Entonces, esas identidades van a ser las siguientes. Entonces, nosotros tenemos acá, un momento le pongo silencio a esto para que no nos interrumpa más y los atendemos después de las 10. Listo. Entonces tenemos acá que comienza así, seno, por ejemplo, seno de D, seno de cualquier ángulo en este caso, ¿sí? Pero vamos a usar D para el ejemplo. O sea, me funciona para cualquiera, no solo para esto. Seno es igual a 1 dividido cosecante de D. ¿Listo?
Y ahí lo vemos. Ahí en la gráfica vemos que son donde están todas las funciones ordenaditas, nos damos cuenta que es lo mismo. Mire, seno de D, C sobre S. Cosecante de D, S sobre C. Entonces es uno sobre el otro. Invertido. Esto significa invertido. ¿Listo? Ahora, lo mismo. Cosecante de D, o sea, se cae de su peso, ¿sí? Pero vamos a escribirlo. Va a ser igual a 1 sobre seno de D. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos. ¿Listo? Ahora, coseno. Coseno de D. Y esto es para aprendérselo de memoria, porque en la práctica hay que usarlo muchísimas veces. Coseno de D va a ser igual a 1. Ay, aquí lo embarré. 1 sobre secante de D. ¿Listo? 1 sobre secante de D. Ahí está. Ahora, lo mismo, secante de D va a ser igual a 1 sobre coseno. Coseno de D. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Y me falta solo tangente. Ah, bueno, y hay más. Hay más, sí. Los de invertido me falta solo tangente. Tangente de D, ¿sí? Es igual a 1 sobre cotangente de D. ¿Listo? Ahí quedó. 1 sobre cotangente de D. Y cotangente de D, ¿se dan cuenta? Todo esto son puros una tablita. Es por eso la trigonometría, digamos que se puede ver tan rápido. Pero lo que es difícil es hacer los ejercicios. Muchos ejercicios para uno coger la práctica. Entonces, cotangente de D es igual a tangente de D. ¿Listo? Ahora, vamos a tener el otro. Aquí más. Tangente también es, y este es de los que más se usan. Entonces, ahora, los que usamos, aquí una nota especial. Para identidades trigonométricas o ecuaciones trigonométricas. Bueno, no, en ecuaciones no. Lo podemos usar en ecuaciones. Sí, o en ecuaciones trigonométricas. Ahorita les digo la diferencia. Ecuaciones trigonométricas. ¿Sí? Colocamos todo en función de seno y coseno. ¿Listo? Y vamos buscando. Luego vamos buscando la manera, ¿sí? De encontrar los iguales. ¿Listo? Eso es lo que se hace. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una identidad trigonométrica y una ecuación trigonométrica? Las dos son igualdades, pero entonces la identidad, ¿sí? Entonces se igualan diferentes operaciones
con funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces se igualan diferentes operaciones con funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener seno al cuadrado igual a 1 menos coseno al cuadrado de x, cosas así, ¿sí? Eso es, se igualan diferentes operaciones con funciones trigonométricas. Y en cambio, una ecuación trigonométrica la incógnita es una función trigonométrica o un ángulo. ¿Listo? Esa es la diferencia, en que aquí sí hay una incógnita. Entonces, la incógnita es una función trigonométrica o un ángulo. ¿Listo? Eso es lo que sucede con las funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces ahora, en función de seno y coseno, ¿sí? Para identidades, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener de primeras el círculo unitario. Que fue lo que nosotros vimos cuando vimos coordenadas polares. Entonces nosotros decíamos, el círculo unitario nos decía que seno al cuadrado, ¿se acuerdan? De D más coseno al cuadrado de D era igual a ¿qué? El unitario. Entonces la unidad es ¿qué? ¿Se me durmieron? 1, profe. 1, sí señor. Muy bien. 1. Entonces, 1. De ahí se me desprenden varios. De despejar esto. Y de hacer diferentes cosas con esto. Entonces yo tomo mi círculo unitario. En seno y coseno viene otra acá. Antes de seguir allá es tangente. Tangente de D es igual. Entonces antes de continuar allá con el círculo unitario, va a ser igual a seno de D dividido coseno de D. ¿Listo? Esta es otra de las identidades. El valor de seno dividido el valor de coseno nos da tangente. Y eso se puede mirar ahí facilito. Miren, tenemos acá seno es C sobre S. Y coseno era X sobre S. Al dividir 0 sobre coseno me queda C sobre S sobre X sobre S. Cuando yo tengo fraccionarios que dividen por el mismo denominador, se cancela el denominador. Es como si quedara sobre 1. Entonces me queda C sobre X, que es tangente. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces eso es tangente. Cotangente. ¿Sí? Cotangente. Entonces cotangente es igual a coseno de D sobre seno de D. Y ya los otros sí ya están, vean. Está cosecante es 1 sobre seno, secante 1 sobre coseno. Ya los tenemos acá arriba. ¿Listo? Entonces acá escribimos cotangente de D va a ser igual a coseno de D dividido seno de D. ¿Listo? Ahí tenemos nuestra función. ¿Listo? Bueno. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá para hallar otras identidades? Tenemos esta ecuación. ¿Sí? Entonces acá voy a trazar una línea porque voy a hacer operaciones. ¿Listo? Para hallar más identidades trigonométricas. Entonces, por ejemplo, estas son las que ustedes tienen que aprenderse de memoria. Las otras las pueden deducir. Entonces, cogemos nuestro círculo unitario.
vamos a dividir todo por seno al cuadrado. Entonces, dividido seno al cuadrado, dividido seno al cuadrado, y dividido seno al cuadrado. ¿Sí? Cuando yo tengo una igualdad, recordemos, si yo divido todos los elementos, es como si hiciera un fraccionario homogéneo. ¿Sí? Fraccionarios homogéneos con el mismo denominador. Entonces no pasa nada, no me varía mi ecuación, porque todos están siendo divididos por lo mismo. ¿Listo? El común denominador. Entonces tenemos acá, ahí estamos viendo de una vez ese tema que no lo saltamos, que fue fracciones algebraicas. Entonces estamos viendo cómo tenemos el común denominador en una suma, una resta y al lado de una igualdad. Listo, entonces ahí tenemos esto. ¿Qué sucede ahí? Entonces seno con seno se van y queda 1. 1. Ahora, ¿qué identidad estamos teniendo ahí? Coseno sobre seno, ¿qué identidad es? Coseno sobre seno. La tenemos ahí arribita. ¿Cuál sería? Coseno sobre seno. Cotangente. 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 Sí, señor, cotangente. Entonces acá sería cotangente al cuadrado de D. Si se da cuenta, ya no hay que saber nada más porque de ahí para allá es aplicación. Igual, ¿y qué función es 1 sobre seno? Ahí también la... Ah, no, todavía, ahí no se ve. Ahí ya se ve. 1 sobre seno, ¿qué función es? Cosecante. Muy bien, cosecante de D. Como están al cuadrado, pues es al cuadrado. Cosecante al cuadrado de D. Y ahí tenemos otra identidad. ¿Listo? Entonces ya tenemos, mire, una identidad acá. Todas esas son identidades. Todas estas que están atrás son identidades. Seno es igual a 1 sobre cosecante. Coseno es igual a 1 sobre seno. Cosecante, perdón. Coseno es igual a 1 sobre secante. Secante igual a 1 sobre coseno. Tangente igual a 1 sobre cotangente. Cotangente igual a 1 sobre tangente. Tenemos que tangente es igual a seno sobre coseno. La cotangente es igual a coseno sobre seno. Esas son identidades trigonométricas. Y ahora entonces acá tenemos que tomamos el valor unitario, lo dividimos todo por seno al cuadrado y nos da otra identidad. Entonces acá la voy a colocar así para que nos demos cuenta que la identidad es esa. Cosecante al cuadrado es igual a 1 más cotangente al cuadrado de D. ¿Listo? Y se pueden despejar. Por ejemplo, de ahí podemos despejar, por ejemplo, cotangente al cuadrado. Entonces, cotangente al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual de D, va a ser igual a la cosecante al cuadrado de D menos 1. Porque estamos despejando. ¿Listo? Ahí está otra identidad. Ahora, del círculo unitario salen más identidades. Todas despejando. Entonces, ¿cuál, por ejemplo?
Vamos a decir cuánto es seno al cuadrado. Seno al cuadrado de D es igual a 1 menos coseno al cuadrado de D. ¿Listo? Y de aquí se desprende que seno de D es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de D. ¿Listo? Se desprende todo de lo mismo. Todos se desprenden del círculo unitario. Ahora el otro. Coseno al cuadrado de D. Coseno al cuadrado de D es igual a la raíz cuadrada, o bueno, 1 menos seno al cuadrado de D. Entonces ahí me va a dar que coseno de D va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de D. Acá tenemos cuadrado. Acá tenemos cuadrado. Y acá va a ser cuadrado. ¿Listo? Ahí tenemos. Entonces tenemos lo que vale seno. Todas son identidades. Esta es una identidad, esta es otra identidad, esta es otra identidad, esta es otra identidad. Todas son identidades. ¿Listo? Y se pueden usar. Entonces, y si se dan cuenta, todas se desprenden de la misma. Ahora, vamos a coger la misma unitaria y la vamos a dividir, pero por coseno al cuadrado. A ver qué nos da. Ahora, cogemos nuestra unitaria. Vamos a trazarle acá una línea. ¿Listo? Y la vamos a dividir por coseno al cuadrado. Entonces, ¿cómo garantizo yo que ustedes se la saben de memoria? Porque les coloco muchas. Si usted no se la sabe de memoria, no va a alcanzar. Entonces ahí es cuando me dice, ese examen está muy demorado, muy largo. No, no está largo. Está hecho para personas que se lo saben. ¿Mm? Porque cuando usted ya se sabe las cosas, lo hace rápido. Cuando no, entonces usted hasta que lee todo y encuentra la ecuación. ¿Mm? Cambio, usted cuando ya se la sabe de memoria dice, ah, no, aquí aplico esta. ¿Sí? O sea, ya es su mente la que decide qué va a aplicar y cuándo lo va a aplicar. Mientras que cuando lo tiene apuntado en un documento, en un papel, en una hoja o en un cuaderno, hasta que no lee, usted no es capaz de identificar qué va a usar, porque no lo sabe. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre saber y tenerlo escrito en un cuaderno. ¿Listo? La idea es cuál, que usted lo sepa. Entonces,
Yo siempre he dicho, a veces le toca a uno coger cómo se aprende las canciones. ¿Cómo se aprende usted una canción? De tanto escucharla, de tanto repetirla, cuando se da cuenta ya se la sabe. Sí, aquí es lo mismo, porque para uno aprenderse esto de memoria, cuando ya entendió, no tiene que ponerle tanto cerebro, sino solo memoria. Tanto análisis, ¿sí? Digamos, las matemáticas, para comprenderlas es análisis, pero ya para ejecutarlas, ya usted ya no tiene que analizar más. Son algoritmos, ¿sí? Sencillamente es un algoritmo. ¿Cómo lo hace? Porque eso ya está definido. ¿Listo? Ahí no tiene usted que pensar si sí o no, sino sencillamente aplicar lo que ya está demostrado. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí, estos se cancelan. Y tenemos seno sobre coseno, ¿qué sería? Entonces vamos a la tabla. Ahorita no nos la sabemos, pues miremos la tabla. ¿Dónde está seno sobre coseno? ¿Cuál es? Tangente de, Exacto. Entonces acá sería tangente al cuadrado de D. Entonces en la primera, tangente al cuadrado de D más 1 va a ser igual. Entonces 1 sobre coseno, ¿qué es? seno de, No. Secante al cuadrado, ¿no? Secante Exacto, de secante, secante, secante. Pilas con la C, ¿no? más, Porque ya al tener una C es secante, no seno. sí señor, ¿Listo? Porque seno es el complementario de coseno. ¿Listo? Secante. Ahí quedó, secante al cuadrado. Ahí está. ¿Listo? Y lo mismo, tangente al cuadrado de D. Tangente al cuadrado de D. Si despejamos, va a ser igual a la secante al cuadrado menos 1. ¿Listo? Ahí lo tenemos. ¿Bien? Y la identidad es esta de acá. Pero si se da cuenta, usted puede que no se haya aprendido de memoria todo ese poco de identidades, sino solo se aprendió hasta aquí. Y de ahí para allá todas se deducen. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esas son las identidades principales. Ya de ahí para allá, ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a buscar ejercicios. Listo, permítame a ver si encuentro acá ejercicios que tenga ya hechos. Oh, ay, no llamé lista. Ahorita llamo lista. Listo, y aquí ya está toda la teoría de la trigonometría. De aquí para allá, aplicación y aplicación y aplicación. ¿Sí? Entonces ya, por ejemplo, es hacer identidades y mirar cómo las aplico. Y hacer ecuaciones y mirar cómo aplico las identidades. Entonces acá vamos a mirar. A ver si tengo algunos con identidades. Si no, pues buscamos. Ay, yo tenía un libro bueno. Ya ahorita miro. Era la magia de la matemática, algo así. Santillana. No me acuerdo si la tengo acá. Un momento a ver si la tengo aquí en descargas. Santillana. Libro hipertexto de física. Este está.
Chévere, era matemáticas, trigonometría. Matemáticas. No está. Magia. ¿Cómo era eso? No me acuerdo cómo se llamaba. Trigonometría, a ver si está por trigonometría. No, me olvidó cómo se llama ese libro. A ver, acá hay uno que se llama Taller de Trigonometría. Vamos a abrir ese. Ah, no, es un trabajo de un muchacho. Busquémoslo acá. Busquémoslo por internet. Trigonometría Santillana. A ver si me aparece el nombre, porque yo sé que lo tengo acá. Geometría, creo que es este. Geometría y trigonometría. Ahora no encontré el libro. Donde hay ejercicios, porque me los puedo inventar, pero mejor esos que están suaves. No, este ya está muy. Esos no son. Creo que es este. Creo que acá se puede descargar. Mm, yo lo tenía. Geometría y trigonometría, así se llama geometría y trigonometría. Vamos a ver acá cómo es. Un momentico, a ver si lo encuentro acá. Los caminos del saber se llama. Aquí está.
No, no está. A ver si lo tengo acá descargado. Los caminos del saber. No, pensé que lo tenía aquí descargado. Vamos a buscarlo acá. Este es. Y la tarjeta de crédito. Acá está. Sí, sí, bajo. Listo. Yo lo tenía acá. Se me desapareció. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, si no funciona ese, ahí tenemos el otro. Bueno, ahí está. Esperemos un momentito. Mientras tanto, pues iremos online alguna ejercicios, identidades trigonométricas. Ahí está. Y mientras descarga, pues vamos haciendo alguno.
Eso. Listo, nos están dando estas identidades trigonométricas. Vamos a hacerlas todas. ¿Listo? Entonces nos vamos allá. Nos están diciendo que hagamos esas identidades trigonométricas. Listo. Vamos a mover esto. Tomamos de primera la A. Entonces me está diciendo que demostrar que seno de alfa más coseno de alfa es igual. Listo, ya descargó. Es igual a 1 más tangente de alfa sobre secante de alfa. Entonces, listo. Como yo les decía, lo primero que hay que hacer es colocar todo en función de seno y coseno. Entonces, en este caso, es más fácil demostrar la identidad del lado derecho hacia el izquierdo. O sea, las identidades se pueden demostrar por donde uno quiera. Aquí vamos a hacerla por ambos lados. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar del derecho al izquierdo. Entonces yo esto lo coloco aquí en toda la mitad. Entonces del derecho al izquierdo es colocar todo en función de seno y coseno. 1 más. Entonces tangente de alfa va a ser seno de alfa. ¿Sí? Seno de alfa. Dividido coseno de alfa. ¿Sí? Porque eso es tangente. Entonces, seno de alfa. ¿Listo? Sobre, entonces me está diciendo que es sobre secante. ¿Sí? O sea, acá solamente voy en el numerador. Todo sobre secante. Y secante en función de seno y coseno es 1 sobre coseno. O sea, secante va a ser 1 dividido coseno de alfa. ¿Listo? Y empezamos a efectuar ya como si fueran fraccionarios comunes y corrientes. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado dónde va el igual. Si yo me confundo dónde va el igual, puedo dañar todo. ¿Listo? Entonces vamos a efectuar primero la parte de arriba. El denominador de la parte de arriba. Entonces, el fraccionario, perdón. Entonces va a quedar coseno por 1 va a ser coseno. Entonces tenemos coseno. ¿Listo? Más. Seno queda seno. Porque él ya estaba dividido por coseno. Entonces este queda quietico. Entonces tenemos seno de alfa. Todo sobre coseno. Coseno de alfa. ¿Listo? Y ahí ya uno ve que ya dio. ¿Sí? ¿Listo? Entonces acá tenemos todo sobre y el igual está acá. Por eso lo importante es que uno nunca pierda dónde va el igual. Si perdemos dónde va el igual, perdimos la fracción. Entonces acá tenemos 1 sobre coseno. Entonces, como tienen el mismo denominador, o sea, un fraccionario sobre otro fraccionario, era lo que les explicaba ahorita. Este se cancela con este. ¿Listo?
porque acuérdese que es la ley de la oreja. Producto de medios, producto de extremos. Los extremos vienen a ser los numeradores, los medios son los denominadores. ¿Listo? Entonces acá queda un numerador, un denominador y un numerador, por eso es que se cancelan, ¿listo? Y aquí ya me quedó igual a coseno de alfa más seno de alfa. O sea que ya lo demostré. ¿Listo? Ya quedó demostrado. Vean. Esto de acá es igual a lo de arriba. Así es como se demuestran las identidades. Ahora, eso lo hice por el lado derecho, porque era más fácil. Todo está en función de seno y coseno, entonces estuvo fácil ahí. Vamos a hacerlo por el lado izquierdo, que sería el lado difícil. ¿Sí? Recuerde que siempre uno puede encontrar la manera de hacerlo y lo puede hacer de la manera fácil o de la manera difícil. Entonces ahora vamos a mirar la manera difícil. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que mirar qué hay al lado. Entonces, bueno, ¿qué hay al lado? Entonces, de primeras es como si yo dividiera. Sí, listo. No está tan difícil. Entonces, vamos a coger nuestro seno de alfa. ¿Listo? Y como ahí hay un fraccionario, entonces nosotros vamos a decir que eso está dividido por 1. Todo. ¿Sí? ¿Listo? Dividido por 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir todo por coseno. ¿Para qué? Para que me dé tangente y para que me dé secante. ¿Listo? Entonces vamos a dividir todo por coseno. Entonces dividido coseno, dividido coseno. Ese es el... Entonces ese era el numerador. Y acordémonos del igual. ¿Dónde iba el igual? Acá. Nunca se nos debe olvidar dónde va el igual. Bueno, ahora, entonces este va a tener acá su división y este su división. Y el otro no le hemos hecho nada. Acá va la división. Entonces, ¿qué sucede? Para que no me varíe el fraccionario, si yo divido el numerador, también tengo que dividir el denominador. ¿Listo? En la ecuación de arriba, entonces ustedes dirán, pero allá solamente, acá en estos, solamente dividimos en el denominador. ¿Pero por qué? Porque había un igual acá. Entonces dividimos en ambos lados. Entonces, como acá no hay un igual, entonces acá dividimos arriba y abajo de la fracción. O sea que aquí va a quedar 1, ¿sí? Y lo vamos a dividir por el mismo. O sea, por coseno. Y eso era lo que yo les decía a ustedes, los trucos matemáticos. Se suma y se divide por el mismo, ¿sí? Se suma por el mismo, se divide por el mismo. Entonces, listo. Ahora acá efectuamos. Coseno sobre coseno da 1. Entonces, seno sobre coseno es igual a tangente. Entonces, acá tenemos tangente de alfa. Entonces, tangente de alfa. Tangente de alfa. Más 1 dividido 1 sobre coseno y 1 sobre... Ah, más 1. Sí, más 1, ahí está bien. Y 1 sobre coseno es secante. Entonces, ya quedó demostrado. Secante de alfa. Listo. Ahí quedó. Ustedes ahí tienen la identidad. La demostramos por ambos lados. ¿Listo? Entonces quedó demostrada por la izquierda, demostrada por la derecha. Mire.
Entonces, ¿cómo es que demuestra uno que lo de acá es igual a lo de acá? Son iguales. O sea, quedó demostrada la identidad. Y ahora, este de acá me quedó igual a lo de acá. Profe, Señor, qué pena. Digamos, en el caso tal de que usted nos llegase a dejar algún ejercicio así similar, ¿se tendría que mostrar por ambos lados o se podría escoger simplemente por uno? no, por uno de los lados. Usted lo demuestra solo por uno de los lados. Acá lo estamos haciendo por los dos, porque Ok, listo, para que profe, vean que gracias. cualquiera de las dos es válida. ¿Listo? Bueno, entonces otro ejemplo. Ya entonces el libro lo descargué, nos quedó para mañana. Vamos a ver si sí era. Entonces ustedes pues ahí vieron identidades trigonométricas de los caminos del saber de Editorial Santillana. Sí, mírenlo, ahí está. Entonces, ahí tenemos los caminos del saber. ¿Sí? Y ahí está la trigonometría. No tan comprimida como la vimos nosotros, pero ahí está. ¿Listo? Ah, bueno, nosotros no vimos las gráficas, que eso fue algo que faltó. Pronto, si alcanzamos, lo vemos mañana. Listo, para ver si el lunes alcanzamos a ver el... O mañana también, si alcanzamos a ver... Entonces, miren, acá tenemos parábolas. ¿Sí? Acá también está lo que nosotros vimos. Miren, la hipérbola, la parábola, la elipse, la circunferencia. También está todo eso. ¿Bien? Miren. Ahí está. Entonces, ahí ya tienen un texto en donde encuentran todo lo que hemos visto. Miren, ahí está. ¿Ve? Mire, que no era tan loco. ¿Ve? Ahí está. Y girados también. Mírenlo. ¿Listo? El vertical. Hay diferentes. Entonces, tienen ya un texto guía, que ahí lo tienen. Entonces, ahorita se lo subo a Classroom para que ustedes lo puedan consultar. ¿Listo? Y si necesitan repasar de aquí a dentro de 8 días, pues ahí está. ¿Listo? Ahí está. Lo que necesitábamos nosotros. ¿Bien? Bueno, entonces, como ahorita solo alcanzo a hacer uno, les queda de tarea estos dos. ¿Listo? Esta va a ser la tarea. Entonces aquí voy a escribir acá abajo. Tarea. Va a ser demostrar estos dos. ¿Listos? Ahí está, esos dos. Voy a demostrar este otro. Alcanzo solamente a demostrarlo por un lado. ¿Listo? Creo que no alcanzo a demostrarlo por ambos lados. Vamos a hacerlo allá arriba. Listo. Entonces, vamos a demostrar este. Vamos a comenzar por el lado izquierdo. Entonces tenemos coseno, tangente y abajo coseno y tangente. Bueno, está más fácil solucionarlo por la izquierda. Porque sería, o también por la derecha. Cotangente es lo mismo que seno sobre coseno. Que coseno sobre seno. Y secante es lo mismo que 1 sobre coseno. Si yo divido acá me va a dar 1 sobre tangente. Sí, está más fácil por la izquierda, miren. Por la izquierda está mucho más fácil.
porque por la izquierda no necesito hacer ninguna identidad, solamente aritmética. Entonces tomo mi fraccionario, lo separo y aplico las propiedades de los fraccionarios homogéneos. O sea, le dejo el mismo denominador a los dos y hago mi operación. Entonces, denominador acá y denominador acá. ¿Listo? Hago mi división. O sea, por la izquierda era muchísimo más fácil que por la derecha. Por la derecha era algo complicado. Miren, y aquí ya estuvo. Porque aquí sencillamente llego y coseno con coseno se va. Y queda 1 dividido tangente. Y resulta que ese ya lo conozco. 1 dividido tangente es cotangente. Entonces, si ve, yo ya me lo sé de memoria, pues yo ya lo hago muy rápido. ¿Sí? Entonces, por eso hay que sabérselo de memoria. ¿Para qué? Para que le rinda. Si no se lo sabe de memoria, hasta que se vaya a la tabla y mire 1 sobre tangente es igual a ¿qué? ¿Sí? Ah, mírelo, aquí está, cotangente. ¿Sí ve? Hasta que haga eso y que lo encuentre. ¿Sí? Ah, 1 sobre tangente, cotangente. ¿Listo? Ahora más. Cogemos este mismo. ¿Sí? Y estos dos se van. Tangente con tangente. Y me queda 1 sobre coseno. ¿Listo? 1 dividido coseno. ¿Listo? 1 dividido coseno. Ese coseno es como si fuera cosa. ¿Listo? Coseno de alfa. No le ponen el paréntesis. ¿Listo? Coseno de alfa. Y entonces acá, 1 sobre tangente es... Ah, bueno, y los iguales. Hay que ponerle el igual. No debe olvidársele a uno colocar el igual. No colocar el igual es símbolo de error. ¿Listo? Para que lo sepan. Para la evaluación. Entonces me tienen que colocar los iguales. Igual, entonces, cotangente de alfa cotangente de alfa más secante de alfa. Secante de alfa. ¿Listo? Y ya quedó demostrado. Mírenlo. Cotangente de alfa más secante de alfa. Son iguales. Entonces uno generalmente le pone una flechita así. Para mostrar que son iguales. O no le coloca nada. Sencillamente ya quedó demostrado. ¿Bien? Eso fue por la izquierda. Que fue muchísimo más fácil si se da cuenta. Por la derecha era más complicado. Porque digamos que nos toca entonces hacer la inversa. Entonces ahí nos tocaría escribir las inversas de cada una. Cotangente, entonces escribirlo en función de tangente, ¿sí? Y secante en función de coseno. Y ahí sí se efectúa. Y tampoco es tan difícil. Era una identidad. ¿Listo? Entonces, digamos, acá lo voy a hacer un poquito rápido. Entonces acá por este lado va a ser cotangente, ¿sí? Cotangente lo voy a colocar en función de tangente. Uno mira al lado qué es lo que necesita. Entonces función de tangente. Entonces aquí sería tangente
de alfa, ¿sí? Entonces tangente de alfa. Uno sobre tangente de alfa. ¿Listo? Más el otro lo vamos a poner en función de coseno. Entonces más. Entonces en función de coseno va a ser 1 sobre coseno de alfa. Uno sobre coseno de alfa. ¿Listo? Y efectuamos. Y ya nos dio. Efectuamos el fraccionario. Entonces es en cruz 1 por coseno y 1 por tangente. Entonces nos va a quedar arriba. Nos va a quedar de una vez. Nos queda igualito a como está acá. Entonces acá yo lo copio. Nos va a quedar coseno de alfa más tangente de alfa dividido y la multiplicación de ellos dos. Entonces va a quedar, en este caso va a quedar tangente de alfa, ¿sí? Para que quede en el orden que está ahí. Tangente de alfa, coseno de alfa. Y quedó demostrado. Entonces por ambos lados era fácil. Entonces es darse cuenta uno qué identidad es la que va a usar. ¿Listo? Entonces ahí quedó también demostrado. Tanto por la derecha como la izquierda. Pensé que me iba a demorar más. Listo. Entonces ahí quedó ese ejercicio, tanto por la derecha como por la izquierda. Demostrado en ambos. Y muy fácil. Hay otros más complicaditos, ¿sí? Estos, digamos, sí son de los sencillitos. Entonces, para mañana, ustedes hacen esa tarea, que también es sencillita. Sí, ahí se ve sencillita, no tiene mucho complique. Y mañana hacemos otras identidades y pasamos entonces a cálculo. ¿Se dan cuenta? Hicimos muy rápido. Entonces en la primera media hora vamos a terminar lo que es trigonometría. Vamos a ver algunas curvas, algunas gráficas como para que ustedes al verlas las identifiquen. ¿Listo? Y algunos ángulos notables, que son lo que nos falta. Y ya. Y pasamos entonces a... ¿hacemos algo de ecuaciones trigonométricas? Sí, yo creo que ahí se nos va la hora, las 2 horas completas. ¿Listo? O la hora y luego la otra hora de una vez con introducción al cálculo. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces ya ahorita en Classroom les voy a subir el video de YouTube donde quede y también este archivo y también el libro. ¿Listo? El libro de Santillana para que lo puedan consultar. ¿Listo? Es un muy buen libro. Entonces ese les ayuda muchísimo. Es de bachillerato, pero ayuda muchísimo porque está. Y tiene muy buenas explicaciones. Entonces, muchachos, Dios los bendiga, que estén muy bien. Ah, no he llamado lista, muchachos. Espérenme, llamo lista. Un momentito.